que hace referencia a la inversión y precio de los activos productivos del mes de marzo, un indicador que anticipa entre 1 y 2 trimestres la evolución de la inversión bruta interna fija. Para hablar de este tema ya estamos en línea con el prestigioso economista Juan José Leach, profesor del área académica de Economía. Leach, muy buenos días. José Franco, Inés Arazaga, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. A todos. Muchas gracias por atender el llamado de Punto a Punto, Leach, y consultarle básicamente primero qué es el IPAP, este índice de inversión y precio de activos productivos. Hace mucho tiempo, unos 10 años que venimos siguiendo esta variable. Lo que eso mide es cuánto valen los departamentos, como en dólares constantes, bien, cuánto valen los campos y cuánto valen las acciones. O sea, los activos que producen, que generan ingresos o renta. ¿Por qué esto es importante? Porque la inversión, que todos sabemos es clave para el crecimiento de la economía, depende de cómo está el precio de los activos productivos. Esto exactamente. Siempre se puede entender. Por ejemplo, si alguien piensa en hacer una inversión en construcción, construir una casa, un edificio de departamentos, lo primero que se va a fijar es cuál es la relación entre lo que cuesta construirla y el valor de mercado, para ver si eso es rentable o no. El que va a comprar una fábrica, digamos, va a ver cuál es la relación entre el precio y lo que la fábrica produce, etcétera, ¿no? Bien. O sea que, este indicador IPAP, que nos da los precios de los activos productivos, cómo evolucionan en el tiempo, nos dice con 1 o 2 trimestres de anticipación qué es lo que va a pasar después con la inversión, y por lo tanto nos dice qué es lo que va a pasar con la economía, si la economía va a andar bien o mal, ¿no? Un elemento de análisis y consulta permanente, me imagino, para los empresarios, los hombres de negocio. ¿Qué resultado arrojó este último informe elaborado por el EY Business School? Bueno, lo que se observa es que se está desacelerando el valor de los activos productivos, ¿no? Y que por lo tanto esto es probable que si continúa en los próximos meses va a tener un impacto negativo sobre la economía. En realidad nosotros no podemos llevarlo completamente al día porque dependemos un poco del INDEC, dado que la relación con la inversión se sabe con un poquito de atraso, ¿no? Pero de cualquier manera, a juzgar por lo que se observa en los mercados de activos productivos en este momento, eso no es bueno para la economía. Por ejemplo, en el caso de los departamentos o las digamos inmuebles, hay muy poco movimiento, pero con seguridad que suba de precios no hay. Tampoco ha habido grandes bajas aparentemente. Lo que pasa es que como hay tan pocas operaciones no hay una buena estadística, pero diríamos que por ese lado no hay buenas noticias. Por el lado de los campos tampoco, están estables o alguna tendencia al descenso, y las acciones algo parecido. O sea que si esto no se revierte, esta tendencia de baja en el precio de los activos que producen, se va a afianzar una tendencia que ya se está dando, y es que la inversión viene mal. Por ejemplo, nosotros estimamos que este año la economía va a crecer entre un 2,5 y un 3%. Sí. Pero ese crecimiento va a estar impulsado sobre todo por el consumo y por el gasto público mucho. La inversión no, y eso, bueno, no es positivo desde el punto de vista de mediano y largo plazo, porque claro, si invierto poco, lógicamente puedo crecer por un tiempo, pero no por mucho tiempo, ¿no? O sea que el panorama es gris, la verdad, desde el punto de vista del precio de los activos y por lo tanto de las perspectivas de la inversión. Tendría que haber cambios en la política económica. Va a influir en parte también qué es lo que ocurra con este juicio que tiene la Argentina de New York, ¿no es cierto?, porque eso hace mucho a la expectativa del país, pero también con las políticas internas, las medidas sobre el dólar, el control de cambio, la inflación, muchas variables que hoy despiertan dudas, y es lo que determina que la gente no esté corriendo una carrera a ver quién compra claro, los activos productivos, ¿no? Bien, ¿y cómo impactan episodios como el de Vale? Bueno, esa es está muy buena el recuerdo, ¿no? Porque, bueno, eso muestra de que no hay buenas condiciones para la inversión en la Argentina. Uno podrá tener una opinión si la empresa hizo bien o mal, si fue prudente o imprudente, pero el hecho es que se retira. Ayer también se anunció el retiro de otra empresa brasilera dedicada a la producción de grifería y sanitarios, que si bien no tiene para nada la escala de Vale, va en la misma dirección. Va, sinceramente, yo lo digo con pena, porque al fin todos queremos de alguna manera que el país vaya adelante, cualquiera sea el color del gobierno, y aunque uno no totalmente coincida, o sí coincida con el gobierno, pero yo hablando con los empresarios noto un clima de desánimo, ¿no es cierto? O sea,
muchas dudas, mucha incertidumbre, no hay un entusiasmo por la inversión en este momento, o sea que yo creo que lo peor que está pasando por ahí es un poquito subterráneo, no salen los diarios con estas tragedias que estamos teniendo o con las peleas políticas, pero subterráneamente en la economía hay un clima de desánimo en lo que tiene que ver con la inversión, ¿no? Y eso no es bueno, claramente. Sin duda, Liachi. Y a ver, le consulto, después de las elecciones de octubre, ¿se puede ver un pequeño repunte en el último trimestre del año en cuanto a inversión en Argentina? Sí, eso va a depender mucho de cuál sea el resultado de las elecciones y qué planteen los candidatos. Claro. Todavía está muy borroso eso, ¿no? Todavía está muy borroso. Las elecciones tienen una gran importancia desde el punto de vista de si se va a plantear o no con fuerza el escenario de reforma de la Constitución para permitir la reelección de la presidenta. Esto a veces se afirma, a veces se niega, pero claramente según cómo sea el resultado va a influir en si se toma o no esa decisión, y va a haber una gran expectativa. En parte puede ser, y su pregunta en ese sentido es pertinente, que toda esta incertidumbre y desánimo un poco tenga que ver con, bueno, esperemos hasta las elecciones, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido la pregunta suya es muy adecuada. Bueno, pateamos para adelante, mira, vamos a ver qué pasa después de las elecciones, qué tipo de cambio, va a haber desdoblamiento, no va a haber desdoblamiento, etcétera. Tiene que haber señales nuevas, tiene que haber oxígeno nuevo para la política económica, de lo contrario, claramente la economía argentina ha pasado de un régimen donde hasta hace 2 o 3 años podía crecer al 7-8% anual a un régimen donde está creciendo y va a crecer al 3%, salvo que haya una oxigenación de la política económica. ¿Crecimiento del PBI en 2013? 2,6 tenemos nosotros, ¿no? Eso es el estimado. Teníamos 3,2 a fines del año pasado y lo hemos bajado precisamente por este tema de la inversión, ¿no? Porque estamos viendo a la inversión, digamos, más bien cayendo, más bien bajando la inversión. Bien. Y el consumo no va a lograr compensar porque, ojo, el consumo no va a tener la misma fuerza que tuvo en 2010-2011, ¿no? Donde, bueno, hubo distintas condiciones que lo permitieron. Hoy en día ya el consumo, si bien va a recuperar algo, pero no va a ser, digamos, la locomotora que fue en 2010-2011. Para cerrar y en relación al tema principal del último informe que tiene que ver con inversión en Argentina, ¿cómo se acomodó Argentina? ¿Cuántos escalones perdimos con respecto a otros países de la región en materia de inversiones extranjeras? Bueno, Argentina tradicionalmente estaba en el tercer lugar, detrás de los grandes, porque lógicamente... Detrás de Brasil y México. Brasil y México, claro, reciben más inversiones. Argentina estaba tercera, después pasó al cuarto lugar porque la superó Chile, ahora también nos ha superado Colombia, nos ha superado Perú, o sea que la Argentina está en el sexto lugar en materia de recepción de inversiones, ¿no? Y ojo que cuando se dice inversión extranjera, puede ser extranjera o nacional, porque no nos olvidemos que los argentinos tienen en el exterior una enorme cantidad de dinero, estimada en alrededor de 130.000 millones de dólares, o sea que cuando se habla de inversión extranjera, por ahí es de residentes argentinos, ¿no? Claro, que retornan capitales al país. Exactamente, y eso no se está dando, se está dando. Ha mermado la salida de capitales, porque lógicamente el control de cambios limita la salida, ¿no? Es más difícil, hay operaciones muy sofisticadas, como el contado con liqui, que, digamos, tiene también algún problema legal. O sea que ha cesado un poco la salida de capitales, pero no hay un reflujo, no hay un entusiasmo por invertir en la Argentina, ni por argentinos ni por extranjeros. Juan José Leache, economista, profesor del área académica de economía de la Universidad Austral, del IAE de Universidad Austral. Muchísimas gracias por esta salida en Punto a Punto Radio. Un gusto haber estado con ustedes. Muy buenos días a todos. Saludos, hasta luego.